Muy buenas tardes, bienvenidos al directo sábado 14 de diciembre. Volvemos a estar aquí en directo en TR MotoGP. Sábado estoy aquí de niñera hoy, tengo a mi hijo malo, me he quedado en casa hoy cuidándolo. Y digo, pues vamos a hacer un vídeo. ¿Por qué? Porque vaya pedazo de reportaje ha hecho Izaskun Ruiz a Maverick Viñales. Y hay que comentarlo porque hay mucho contenido, ¿de acuerdo? Así que vamos hacerlo con mucha calma, porque es un tema bastante... yo creo que está sensible, pero bueno, incluso me atrevería a decir que este reportaje que ha pasado, que ha hecho DAZN, que se llama Maverick Dos Vidas, ok, que por cierto sabéis que ya lo comentamos en el canal, Izaskun Ruiz es la directora de MotoGP, es la que manda, la que hace los contenidos de MotoGP, es la jefaza de DAZN, ¿de acuerdo? Es la persona responsable de este pedazo de vídeo que ha hecho. Y quiero dejar claro una cosa, Izaskun es una gran periodista, siempre lo he sido, siempre he sido admirador de ella. Obviamente ya sabéis que yo, pues cuando alguien dice algo, pues que creo que no es correcto, siempre tiendo a decirlo, ¿no? Y pues un episodio que fuimos bastante incisivos con Izaskun, con Manolo aquí, que fue en el 2000, creo que fue en el 21, en la pole de Mugello, cuando la hizo, creo que fue Quartararo, en la que Izaskun le hizo una pregunta a Maverick que le dolió. ¿Ok? Le dolió porque en esa pregunta había una especie como de duda sobre su pilotaje, ¿no? Sobre lo que le estaba pasando a Maverick, ¿no? Esto, para mí, pues como yo más o menos siempre he estado defendiendo la causa técnica de Viñales, ¿ok? Pues fuimos bastante contundentes en ese aspecto con Izaskun. Manolo se enfadó bastante también. Y yo, desde aquel momento, noté una cierta factura pendiente que le queda a Izaskun con él, ¿vale? Han habido momentos increíbles de Izaskun con Maverick, sobre todo en Austin, cuando ganó, ¿ok? Y este vídeo hacía falta. Para mí es como una deuda, no una deuda pendiente de Izaskun con Maverick, pero sí que es algo obligado para la causa Maverick por parte de DAZN. Este vídeo, para mí, va a ser un antes y un después en la opinión pública sobre Maverick Viñales. Y mira, os voy a decir una cosa que he dicho varias veces y me voy a volver a repetir en eso, y es que gane Maverick o no un mundial, aquí va a haber un fan, y Manolo es otro, de él, ¿de acuerdo? Mucha gente que hace análisis resultadistas, por ejemplo, lo que hace mucho mi amigo Jaime Alcrasuari, ¿no? No, los datos, los puntos, ¿no? A mí me la suda esos puntos y me avala la experiencia de Dani Pedrosa, ¿de acuerdo? Porque este vídeo yo creo que lo tenéis que ver, si no lo habéis visto tenéis que verlo, es obligatorio verlo este vídeo, porque vais a flipar, os va a cambiar la opinión de Maverick Viñales, y nos ampara, a los que queremos esto, el vídeo de Dani Pedrosa de cuando se retiró, porque para mí esta vida paralela, esta vida de Viñales es paralela para mí a la de Dani Pedrosa, ¿vale? La sensación con la de que el Mundial de MotoGP estaba en deuda con Dani, se hizo unánime al final, después de ese vídeo de Dani Pedrosa, ¿no? El que explicaba lo que había vivido esos años a nivel técnico, ¿de acuerdo? Y aparte de esa experiencia que Dani explicó y que se implantó y que ahora Dani es querido por todo el mundo, o sea, nadie duda del potencial de Dani, nadie duda de que debería haber sido campeón del mundo. Una postura muy parecida a la de Fernando Alonso en Fórmula 1. Fernando Alonso ganó 2 títulos hace muchos años, pero nadie duda de su capacidad, ¿no? Aquí se ha estado machacando siempre a los pilotos, a Maverick, a Dani Pedrosa, ¿vale? Y al final el tiempo y los datos nos han dado siempre la razón a los que hemos apostado por él. Aparte de ese vídeo, nos ampara el paddock de MotoGP. Las personas que han tocado a Maverick, los datos, su moto, y que han vivido en sus carnes, en sus manos, en sus ordenadores, en sus datos, en sus telemetrías, los datos de pilotaje de Maverick. ¿Ok? Toda esa gente no hay que convencerla a nada, pero sí que es cierto, y aquí es una lucha bastante complicada, este vídeo lo ayuda bastante a vencer esa lucha, que no hay mundiales, no hay datos tan buenos como otros pilotos, obviamente, no hay resultados, y eso es una lucha que, para mí, repito, siempre voy a mantenerme firme en ese discurso de Maverick, ¿vale? Porque
técnicamente MotoGP, siempre lo digo a mucha gente que hace análisis y tal, que hace análisis como el fútbol, ¿no? Que MotoGP es un deporte en el que entran muchos factores en juego. Ayer hicimos un vídeo, antes de ayer, sobre los lobos del paddock, y nos va de coña también ese vídeo para no catalogar a Maverick del lobo del paddock, ¿de acuerdo? Quizá una crítica que se le podía hacer, quizá sea esa, bueno, esa pillería, ¿no? Esa pillería de no intentar siempre acaparar la atención o el mando del box, que la gente hiciese cosas que él no quería y él no poder pararlo, cosa que, por cierto, ha asumido en este vídeo. Es que, en serio, este vídeo es una obra de arte, tío. Es una obra de arte y describe perfectamente la vida de Maverick en MotoGP, en la que me siento por cierto orgulloso de pensar cómo pienso de él como piloto. No lo he conocido un par de veces, no lo conocía cuando hacía los vídeos con Manolo. La gente se piensa que pues, somos de Girona, lo tengo que conocer y tal. No lo conocía de nada. Yo hablaba por mi sensación que me transmitía como piloto, y a Manolo también. Y me reitero en todo lo que he dicho. O sea, todo lo que he dicho desde el minuto 1, en casi todo, porque alguna cosa las aclara, dudas que hemos tenido las aclara en el vídeo, pero me reitero en todo. Y me siento orgulloso de haber podido estar en este canal con tantos años, con un discurso pro Maverick en este aspecto, y que ahora salga este vídeo y que Maverick sé que va a convencer a muchísima gente con lo que ha dicho y lo que has puesto en este vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos al directo a todos. Ha sido una gran introducción y vamos a saludar a los más rápidos. Hoy habrá poca gente en el directo, sábado 14. Mañana tenemos vídeo con Manolo. Ok, mañana también tenemos vídeo con Manolo. Vamos a hablar de Brasil, de cosas que han pasado en Brasil, ¿vale? Cosas importantes que han pasado en Brasil, porque Brasil está de moda. Se ha puesto el calendario 26, que ya veremos si se cumple el Gran Premio, pero Manolo, obviamente, ahí han pasado muchas cosas. Entonces hay que hablar con Manolo de ese Brasil 2026, de qué podemos encontrarnos ahí, ¿no? Así que Brian R, pole desde Andorra. Oye, mira, esto ya es la hostia, tío. O sea, el primero es de Andorra, ¿en serio, tío? Brian R. Pues empiezo el vídeo súper contento, tío. Ya sabes que Andorra es lo llevo en el corazón, ¿ok? Y no por los youtubers, la gente se piensa que es por los... No es por los youtubers, es por otras cosas, ¿de acuerdo? Así que me encanta abrir el directo y que la P1, la pole de este directo, de este pedazo de directo, se vaya para Andorra. Gracias, Brian R. P2 para Diego Diosdado. Emocionante, sincero, sencillo y con mucha naturalidad. Tremendo documental. Estas son las historias que crearían afición si Dorna las vendiera bien. Totalmente de acuerdo, ¿de acuerdo? Ay, se me cae el iPad, perdona. P3 para Jairo Almanzar. Buenos días, Luis. Buenos días, Jairo. No sé dónde estás. Buenos días, pero aquí son buenas tardes, así que donde estés, un saludo, ¿vale? Maverick es muy fino pilotando. Vamos a hablar de Maverick, de muchas cosas. Va a ser un pedazo de vídeo, o sea, lo aseguro. Así que quedaos aquí para disfrutar de este directo, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos, como os he dicho, sábado 14 de diciembre. Espero que se escuche bien el audio. He hecho un par de retoques de audio, por cierto, para seguir mejorando el audio. Espero que se escuche bien. Y vamos con ese pedazo de vídeo, pero antes de ese vídeo, como siempre os recuerdo que os suscribáis al segundo canal de TR para volcar allí los cortes de los vídeos, ¿ok? Mira, está Morillas. Está Morillas ahora dándole like a algo que he puesto. Sí, al tweet que he puesto sobre esto, a Morillas. Así que suscribiros, porque quiero quitar los clips del canal principal y los quiero poner en el canal secundario, porque hay mucho contenido y es un palo, ¿vale? Es un palo. Y los clips funcionan, son gente pues que no llega a ver los directos y le gusta ver más clips y más seleccionados, y hay, bueno, más selección. No tienes que pegarte un vídeo entero si solo quieres escuchar algo de Márquez o de Maverick o de quien sea. Entonces, suscribiros, porque quiero volcar los cortos en otro, porque al final hago vídeos muy a menudo. Y con los directos yo creo que ya tengo contenido suficiente para el primer canal, porque hago uno casi cada día o cada 2 días. Entonces, como son vídeos de hora y pico, entiendo que en 24 o 48 horas, si no lo has visto, pues bueno, pues si te meten más todavía, pues es como un poco palo, ¿vale? Así que suscribiros al TR MotoGP Reloaded, porfa, y así podemos ir siguiendo, ofreciéndoos el contenido segmentado de este
Ups, se me pone a ver a mí de este canal qué tanto contenido hacemos y qué tanto opinamos, hablamos, compartimos, debatimos y nos mojamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con esto porque DAZN, repito, ha hecho este pedazo de vídeo de Maverick Viñales y han hablado de muchas cosas, ¿de acuerdo? Obviamente ha empezado hablando, como no, por algo que ya va a tener cola, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Este tema de moto de 125, del Avintia, que estaban aquí con Honda y tal, ¿no? Eso que se bajó de la moto y todo eso, le han preguntado por esto, ¿no? En el reportaje que le ha hecho DAZN, ¿no? Y Maverick se ha limitado a decir que fue un malentendido y no quería hablar más. Pero ha dicho algo que ahora sí que me atrevo a decirlo, porque ya liga más con algo que me llegó, que no sabía dónde colocarlo, pero sí que es cierto que esto creo que fue el 2012, no me acuerdo si fue el 12 o algo así, ¿vale? Pero aquí veis que lleva Repsol en la moto, ¿no? Abajo, veis que lleva Repsol, ¿no? Entonces, Mark llegó a MotoGP en el 13, él ganó en el 13, en el 14 ganó en el Mundial, ¿vale? Pero aquí lo que ha dicho Maverick, que me ha sorprendido bastante, es que había una situación complicada en ese equipo, que ya hemos hablado muchas veces y no quiero volver a insistir, ¿no? Una situación informal, para decirlo, y había que dar un golpe de formalidad en ese box, ¿vale? Había que poner la parte formal. Entonces, lo que ha dicho Maverick Viñales es que fue malentendido, porque él esperaba, dando ese paso de formalidad, lo que yo entiendo, que es en cortar esa relación, es o ellos o yo, ¿no? Era poner contra la espada y la pared a Honda. Entonces, he flipado, tío, que ya de entrada Maverick tuvo que ver cómo Honda le dio la espalda en este aspecto, porque Honda estaba detrás, dijo, se esperaba el apoyo de Honda, y Honda desapareció. O sea, me parece alucinante esto que ha explicado Maverick Viñales, que tú te crees que tienes a Honda detrás, que si haces ese gesto de separarte de algo que es negativo para el deporte en ese aspecto, ¿no? Que eran cosas informales, vamos a dejarlo así, informales, ¿ok? Y lo dejaron solo, tío, ¿vale? Esto lo digo porque en esa época a mí me hablaban siempre de Repsol, que Maverick era un piloto Repsol, que Maverick, el puesto natural, era el Repsol Honda. Y claro, ahí estaba Márquez y estaba Pedrosa, entonces ese lugar nunca fue para él. Yo no quiero pensar ahora en movimientos de lobo, como decimos otro día, ¿no? Que gente que condiciona las llegadas o no de pilotos a según qué equipos, ¿no? Pero sí que es cierto que Honda estaba Márquez en el 13 ya, y pues ahí ya pues hubo ya una silla totalmente ocupada que él no pudo disponer, obviamente, cuando subió. Pero me ha parecido alucinante esa explicación de Maverick, ¿no? Que Honda al final, pues no le acompañó en esa decisión de plantarse ante un equipo informal en ese momento, pero un equipo que pues tenía muchos lazos con Dorna, con gente del paddock, y que era un poco, para mí, esto es opinión, ¿de acuerdo? Para mí era una opinión, mi opinión es que no solo Honda tenía la voz en ese aspecto, ¿no? En ese equipo había gente pues con muchos lazos con Dorna, y entonces era como que ese equipo no se podía dejar caer tampoco de esa manera, ¿vale? Esa es mi opinión, y veremos qué pasa algún día que Maverick se jubile y pueda hablar de esto más detenidamente, pero sigo apostando por Maverick, sigo en este caso poniéndome del lado de Maverick. En todo lo que vamos a hablar en este vídeo, en casi todo me voy a poner del lado de Maverick, os lo adelanto, ¿vale? Porque, por mis conocimientos, por lo que he vivido, por lo que he visto. Entonces, ante la duda, esto a veces me pasa con Pecco Bagnaia, ¿no? Es que a Pecco nunca lo criticas, hombre. Lo he criticado una vez y casi, vamos, me costó el día de Valencia, me costaron no sé cuántos followers criticar a Pecco, y lo critiqué. Cuando creo que tengo que criticar a alguien, lo critico, ¿no? Algo que creo que hace que no es correcto, ¿no? Pero con Pecco, como casi siempre hace lo correcto, a nivel de declaraciones y de comportamiento me refiero, ¿eh? Entonces, apostar por gente buena siempre te sale a cuenta, porque al final siempre sales ganando. Eso me pasa con Maverick Viñales, siempre he apostado por él, y al final el tiempo pues nos da la razón, porque es una buena persona, es un buen piloto, y al final nunca te deja mal, porque siempre acaba respondiendo o como persona o como piloto, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas, porque su título de campeón del mundo
ha parecido, mira, esto no lo sabía y me he quedado de piedra. Mira, aquí voy a hacer una cosa, voy a pedirle perdón a Maverick, porque yo en Moto3, sin este dato que ha dado él ahora, que me parece espeluznante, o sea, me parece alucinante el dato que ha dado Maverick. Claro, yo siempre he dicho que Maverick, antes de MotoGP, también tenía resultados irregulares, ¿no? En Moto3, por ejemplo, fue el que menos ganó carreras. Yo siempre lo he mantenido esto porque es un dato que está allí, y aquí no me mola tirar de datos, pero yo no sabía que Maverick tenía una moto inferior. Es que me he quedado de piedra, tío. Es que me he quedado de piedra cuando Maverick ha dicho, porque, o sea, este año, sabéis que Maverick se va a KTM, ¿no? Se va a KTM, ¿por qué? Pues precisamente se va a KTM por lo que pasó en Moto3, ¿no? Porque en Moto3, en esa carrera que él no era oficial KTM, él estaba con el equipo este, creo que era de Nieto, el calvo este, no era oficial. Y KTM, en la última carrera, es que me ha parecido, me he quedado de piedra, tío, de piedra me he quedado. O sea, estas cosas hay que explicarlas. Yo creo que los pilotos lo tienen que explicar antes esto, ¿vale? O la prensa, tío, los medios de comunicación, los que están en el paddock, los que tanto presumen de estar en el paddock. Bueno, igual han dicho, no me he enterado, pero yo no me he enterado, ¿vale? Pero insistir más, ¿vale? Para que nos enteremos, porque la gente esto, yo nunca lo había escuchado, nunca he visto a nadie que lo diga, ¿no? Que tenía una moto inferior en ese año, y KTM, para jugarse el mundial a igualdad, le puso una moto igual que el resto. Y entonces esa carrera la pudo ganar. A nivel de... Con igualdad de condiciones, gané yo. Hostia, me ha parecido alucinante eso. Y la medalla de campeón del mundo se la regaló a Pete Bader en agradecimiento a ese gesto, ¿de acuerdo? Es que me parece brutal ese dato de que Maverick estuvo luchando con Salom era y Miller, no sé si era Salom y el otro quién era, no me acuerdo, o Rins, no me acuerdo, Rins era, sin tener las mismas armas, tío. O sea, me ha parecido, o sea, yo sabía que no era oficial, pero yo en ese momento, no sé si Moto3, por ejemplo, la Moto3, todo el mundo tiene los mismos motores, ¿vale? Yo no sé que en ese momento, claro, información que tampoco lo sabíamos, además seguimos más en MotoGP, pero me ha parecido espectacular, tío, espectacular, o sea que chapó para Viñales en ese mundial, porque si había alguna duda de que, bueno, pues había ganado menos carreras y tal, tenemos el factor moto, que lo deja bastante claro Maverick Viñales, al que está agradecidísimo con KTM, y por eso ha sido una de las razones por las que ha vuelto a KTM, yo creo que tarde, creo que tarde, pero ya explicamos por qué, porque Maverick no es un lobo del paddock, no lo es, no es un lobo del paddock, y por eso no fue a KTM, ¿vale? Ahora lo explicamos, ¿vale? Bueno, chicos, pues en Dazón ha hecho como una especie de salto, Suzuki no han hablado mucho, he empezado con el tema de Yamaha. El tema de Yamaha ha sido realmente difícil, tío, muy difícil, Maverick Viñales ha vuelto a repetir un poco lo que ya he explicado. Esto de Yamaha sí que más o menos está todo bastante explicado, pero hay que recalcarlo un poco para que se entienda realmente lo que estaba pasando allí, ¿no? Maverick Viñales probó la moto de Lorenzo, esta moto, la 2016, la que dejó Lorenzo antes de irse a Ducati, y le encantó. A mí este dato tampoco me da muchas garantías de nada, ¿vale? Porque la probó en Cheste, después del Gran Premio, que había corrido Lorenzo, tenía el setup a punto, tenía la moto allí. Entonces, Maverick no entendió después cómo esa moto se convirtió en otra, para el 17, siguió evolucionando Yamaha, cosa que siempre se hace así, siempre ha sido así, ¿vale? Y más o menos la 17 funcionó, pero él empezó el 17 pidiendo que por favor se mantuviese la moto 16. Eso es lo que dijo Viñales, ¿no? No le hicieron caso. O sea, Maverick ha estado en Yamaha como 17, 18, 19, 20, 4 años y medio, 21, sin que le hagan ni puto caso. Es así, ese es el resumen de la vida. Me río porque me parece muy fuerte, tío. Y es una risa irónica contra Yamaha, ¿vale? Es el resumen de la vida de Yamaha, de Maverick en Yamaha, ¿vale? Mientras dice que en Suzuki sí que había una especie de pasión por la competición y los mecánicos, dice que eran muchos europeos que estaban, era mucho, eso que os gusta a vosotros, ¿no? De cultura europea, ¿no? En Yamaha todo era business y era crecer, crecer y crecer y
mandaban los de arriba y para adelante y caiga quien caiga, ¿no? Eso es un poco la guerra que ha tenido Maverick Viñales, ¿no? En el que este año, el 17, empezaron bien con la moto, la moto más o menos le gustaba, hasta que empezó el caos. Y aquí voy a decir una cosa que seguramente a mucha gente no le va a gustar, pero es así, ¿vale? Es otra vez las maneras de Valentino Rossi, de cómo Valentino Rossi empezó a liarla y a liarla y a liarla y a liarla en la evolución de la moto, haciendo cambios continuos. Este año, en el 17, fue cuando creo que se cayó Nassen en un cambio de dirección muy rápido, que se le fue atrás, la moto no la conocía, le habían cambiado el chasis, y ahí fue cuando esa moto 17 a Rossi no le gustó. Maverick estaba arrasando con esa moto 17, que era una moto, bueno, era más radical. Rossi dijo literal, estamos perdiendo el ADN Yamaha con esta moto. Lo dijo literal. Y ahí empezó el lío. 17, 18. A partir de ahí todo fueron chasis, desesperaciones, basculantes, pruebas, mezcladas además con las pruebas de Michelin, porque Michelin sabéis que entró el 16, ¿ok? Y fue hasta el 18, finales del 18, cuando empezó a estandarizar un poco los neumáticos. 19 los estandarizó más, pero 16, 17 y 18 fue una locura de cambios de Michelin constantes, de carcasas, de tal. Las 13 carcasas o no sé cuántas, 8 carcasas que detectó Forcada que se cambiaron en el 16 o 17, no me acuerdo. Y eso fue bastante lío, ¿de acuerdo? Pero Maverick insistía en esos cambios que no se hiciesen, pero Yamaha pues seguía a la suya, ¿vale? En el 18, esto es 18 creo, cambió el número. O sea, hemos visto a Maverick intentar luchar siempre contra... O sea, él tenía su voz que transmitía lo que quería a Yamaha, Yamaha no se lo daba, y él veía cómo se culpaba contra él muchas veces, ¿no? Desde la propia Yamaha, incluso Forcada se fue, esto fue el 18 cuando ya se fue Forcada, creo que aquí vino Esteban García, no me acuerdo si fue Esteban el que vino después, pero, o no sé si fue el año, no sé qué año se fue Forcada, si fue el segundo, no me acuerdo, creo que fue el segundo, pero bueno, es igual. Siempre una batalla, o sea, lo duro que es, tío, saber que la moto que te han cambiado no te gusta, que no funciona, y que solo carguen contra ti Yamaha y prensa. Es muy duro, tío, es muy duro. Y Maverick, en el día que ganó en Austin, se deshizo de eso y lo sacó diciendo, tío, es que por eso digo que para ser un campeón del mundo de MotoGP tienes que ser un lobo. Iba a ser un cabrón, ¿no? O sea, un tío contundente, un cabroncete, ¿no? No me gusta usar esa palabra porque no lo digo en modo negativo, insulto, peyorativo. Me gusta decirlo en modo positivo, porque hay otros que sí que lo hacen, ¿no? Como Márquez, que es capaz de poner las pilas a los ingenieros, o Rossi, o Lorenzo, que era capaz de poner las pilas a quien sea en Yamaha, ¿no? Maverick siempre, pues quizá, no sé, lo ha dicho todo más de buenas palabras y tal, y al final no ha sido un piloto que ha tenido el control del paddock, y el paddock ha hecho lo que ha querido siempre, ¿no? Ante su negativa de seguir haciendo cambios y cosas en la moto, ¿vale? Eso es un poco la historia de Maverick en Yamaha, ¿de acuerdo? 17 con Rossi, 18, que aún Rossi estaba probando aquellos basculantes, ¿vale? 19, año 20, esto fue, creo que fue Qatar, ¿no? En los que ya habían problemas técnicos un poco preocupantes, ¿no? Esto creo que lo ha explicado así, ha dicho que en Qatar 1 la moto iba perfecta, en Qatar 2 tenía chattering la moto. Yo esto, antes de que usara Yamaha, voy a hablar de Michelin de esto, ¿vale? Porque, o sea, Maverick ha cargado un poco contra la parte técnica en este aspecto, y yo me lo creo, porque sin tocar nada, de un gran premio a otro, porque la moto tiene chattering, ¿no? Porque hacían pruebas y casos, no sabemos qué pasó, él lo debe saber mejor, pero yo recuerdo que esos años en Michelin era bastante caótico todo, ¿vale? Entonces que había bastantes líos constantes de cambios de rendimiento, de que ahora me salen vibraciones, ahora se me va el grip, ahora se me come el neumático, ahora se me lo come. Era bastante caótico todo con Michelin, ¿vale? Pero ha explicado bastantes cosas sobre de ese año 20, en el que hizo algo también. Hemos visto a Maverick hacer cambios mentales o
bueno, no mentales, pero sí de rutinas para intentar combatir siempre esa negativa técnica que le hacía pues no ganar carreras, ¿no? O las que él podía ganar, ¿no? Este año, me acuerdo, creo que fue el 20, en el que Maverick se cambió el número, de 25 pasó al 12, sacó a Forcada, se puso gente de su confianza, ¿no? Primero Esteban, después el chico este, el de Suzuki, ¿no? Aquí se puso el nombre del padre en la cúpula, en el año 20. Kelos Jr. es su padre, o sea, Kelos es Ángel Viñales. Un saludo, Ángel, desde aquí. Kelos es el nombre el mote de su padre, cuando él corría en motos de calle por las carreteras, ¿no? En las subidas amperas rodas, en las que utilizaba este nombre. Y aquí Maverick, creo que fue el año que el padre volvió con él a apoyarle las carreras y tal, ¿no? Y incluso hizo este cambio, ¿no? Del 25 al 12, Forcada, ahora se puso Kelos. Estaba siempre como intentando compensar, a veces, para mí, esos discursos técnicos, ¿no? Que le decían, ¿no? Que es culpa tuya, es que es tu pilotaje, lo que sea, ¿no? Lo que le dijeran, ¿no? Siempre cargaban contra él, ¿no? Y él siempre, pues, intentaba, pues, buscar la manera de focalizar todo y concentrarse, buscar la máxima concentración para conseguir siempre los mejores resultados, ¿vale? Esos años fueron difíciles en Yamaha, esto fue la caída que tuvo, se quedó sin frenos, tío, que por cierto, o sea, he flipado con la mujer de Maverick, o sea, no la conocía, en mi vida he visto ni una foto ni nada, y le he visto el vídeo, me parece una mujer increíble, tío, o sea, cómo ha explicado la dificultad de Maverick de vivir en contra de la prensa, lo que ha sufrido ella, tío, ¿vale? Por ejemplo, este día los discos, ¿no? Como si fuese Maverick el que... Es que esto se dijo, tío. Es que Maverick Viñales, yo me acuerdo que se dijo que fue él quien eligió los discos que no tocaban. Y la gente cargó contra... Y yo me acuerdo que esta información la dimos aquí porque es lo que se dijo, tío. Y Maverick Viñales ha desmentido eso, ha dicho que fueron los que me pusieron, ¿vale? Y yo no pude hacer nada. Me pusieron esos discos a mí. Es que me ha parecido increíble, tío, increíble. Cuando se tiró de la moto, ¿vale? La moto se estampó contra el air fence, ¿ok? Luego te pasó también lo de la moto de Morbidelli, fue la que pasó por encima. Bueno, fue un caos. Y luego ya la llegada de Fabio Quartararo, que aquí fue un poco ya cuando empezaron las comparativas y todo aquello, ¿vale? Oye, yo esto de Maverick, de que lleguen pilotos así, nunca me ha dado miedo. Y yo creo que la salida de Maverick no tiene nada que ver con que otro piloto lo comiese el puesto, ¿no? Porque aquí sí que es cierto que con la Yamaha estaba bastante fusionado Quartararo con la Yamaha, más que Maverick, porque Maverick dice al principio del vídeo que esa moto le funcionaba muy bien, que le gustaba mucho, pero yo sigo insistiendo en que no era la mejor moto para él. Si funcionase todo, sí, bien, pero Maverick es un piloto que cambia de estilo, un piloto muy agresivo, un piloto que cierra mucho la curva, la Yamaha es para redondear mucho la curva, entonces 17 era un contexto realmente fácil. Maverick lo ha confirmado, 2017 era fácil, estaban todos perdidos, nosotros estábamos mejor, era una buena oportunidad, y el año 20 fue otra oportunidad, ¿no? Esto de los frenos, es que claro, ahora vemos a Morbidelli, subcampeón del mundo, y campeón a Joan Mir, pero es que el año 20 tenía que haberlo ganado Maverick con una mano ese año el mundial. Es que Morbidelli quedó segundo, y aquí pasaron cosas en el box de Yamaha. Por ejemplo, esto de los frenos, lo del embrague, eso fue, creo que el embrague fue el 21, que la moto se le paró el 21 en la salida, ¿no? Fue ya cuando se bajó de la moto, ¿no? Pero pasaron cosas increíbles, lo de los neumáticos, la presión de los neumáticos, que Yamaha no quería ir baja de presión por el reglamento cuando todo el mundo lo hacía. Y ellos no querían y perdían el agarre constantemente, el grip, ¿eh? Y Maverick ha tenido que salir pues, con una presión de neumático pues, que sabía que le iba a perder el grip, mientras otros pilotos salían con presiones más bajas a veces, porque era, bueno, pues algo escrito, no se sancionaba, pero que a partir de ahí fue cuando empezaron las coñas de las presiones, ¿no? Que luego salieron ya más adelante, ¿no? El tema de las presiones de las ruedas, ¿vale? Pero perdió 40 puntos, dice, que yo esto lo he comprobado, que fueron los que le privaron de ganar el mundial. Es que me parece flipante que por culpa de Yamaha, en este caso, de esto de los frenos y tal, es que el 17 y el 20, Yamaha, es que el titular es este, Yamaha perdió los mundiales, tío, no Maverick, los perdió Yamaha, tío. Es que si tú escuchas el vídeo de Viñales, es alucinante cómo explica cosa por cosa y cómo
la mujer se reitera en casi todo y explican que era increíble lo de la prensa, tío, y lo de la gente como opinaba sin saber de cosas. Y bueno, explica una cosa de un scooter, que había quemado un scooter. Estaba ya leyendo la noticia, el año que Maverick, el 21, ¿no? Que hizo esos acelerones, que todo el mundo sabe que una moto corta no se va a romper. Sí que fue un cabreo ahí, una demostración de cabreo, para mí legítima, después de todo lo que estaba pasando, porque esa vez se paró la moto en la salida, ¿vale? Porque no cambiaron el embrague, y al no cambiar el embrague se paró la moto en la salida y dijo, basta ya, basta, me estáis jodiendo la vida, Yamaha. Y se bajó a la moto, obviamente estaba cabreo, hizo esos acelerones, pero el motor no se va a romper ni de coña. O sea, Maverick ha dicho, sí, no está bien, pero tío, que es que quemamos rueda, hacemos acelerones a veces para celebraciones, es lo mismo, y la moto no se rompe, tiene limitadores, tío. Se aprovechó eso para cargar contra él otra vez y para Yamaha intentar buscar la salida de contrato, ¿vale? Que al final yo me acuerdo que pues pasó lo de Aprilia, ¿no? Que aquí creo que es uno de los errores de Maverick, y no es irse a Aprilia, ¿vale? Creo que el error no es irse a Aprilia, sino es mantenerse en Aprilia. Y esto es otra de las demostraciones en las que Maverick no es un lobo. ¿Por qué? Porque dio su palabra, ¿vale? Dio su palabra. Maverick podía haber estado en KTM después de este año de Aprilia, pero dio su palabra. Mira, yo a Maverick hablé con él una vez, hace poco, bueno, la última vez que hablé con él, fue cuando tenía que entrar aquí en el directo, y 5 minutos antes de entrar, le llamaron que no podía entrar. Estaba el vídeo programado a las 8, estaba el vídeo programado en directo a las 8, y el de Nico Abad estaba grabado y estaba puesto como estreno a las 8. Ya estaba grabado el de Nico, era estreno. Eso que haces el vídeo y lo pones como estreno, que es grabado, pero es como se ve directo, bueno, ¿vale? Y el nuestro era en directo. Y llamaron, los abogados de Maverick, llamaron a, bueno, los abogados, los representantes, nos llamaron a mí me llamó el abogado, y a Nico creo que también, ¿no? Que no saliese ese vídeo, por favor. Pues no lo sacamos y ya está. Yo en aquel momento, joder, claro, como somos un canal pequeño, me sentí un poco como que, claro, si Nico tiene más experiencia en esto y lo vio más normal. Yo en principio pensé, joder, y solo yo, luego cuando vi que también fue Nico, pues lo vi un poco como más normal, ¿no? Pero ahí detecté un daño emocional con Aprilia, con Maverick, ¿vale? Porque él dio su palabra con Aprilia, y después, él cuando se fue, no vio ese feeling personal de Aprilia con él, como él sí que lo había dado con Aprilia, ¿vale? Él ha explicado que en enero, en Qatar, perdón, les dijo a Aprilia, ¿renovamos o no? Aprilia le dio largas y él ya pensó, no me quieren, así que ya empezó a buscarse la vida con KTM. Ha tardado demasiado en irse a KTM, yo creo, porque Maverick no ha hecho algo que ha hecho Márquez y que ha hecho, o que está haciendo Acosta, ¿vale? Y es no dar más oportunidades, ¿ok? El de Márquez no es tan claro porque Márquez tiene 4 años de contrato, era muy difícil la situación, venía de la lesión, había la duda si era la lesión o la moto, había todo su equipo, era una situación muy difícil, pero aún así, lo rápido que Márquez se bajó de la Honda para irse a la Ducati, es que Márquez se fue a la Ducati, directamente a la Ducati, ¿no? Y Pedro está haciendo lo mismo ahora para bajarse de KTM e irse a Ducati también, ¿no? Maverick no hizo eso, dio su palabra y se quedó construyendo junto a Alex Pagro esa moto. Por cierto, evolución que yo creo que también es justo otorgarle a Maverick la evolución de esa moto en parte, sobre todo la de este año último, que era un poco diferente, ¿no? Que le gustaba más a él, parecía, ¿no? Pero vaya sufrimiento también con Aprilia cuando cogió esa moto en el 22, qué tablón que era esa moto, que era muy difícil, y que ahí se ha vuelto a demostrar otra vez la capacidad de Maverick de ir rápido con lo que sea, tío. Con la Yamaha no era para él, con la Suzuki, la Aprilia, con lo que le des, la hace rápida y ganadora la moto, ¿eh? Es que es así. Maverick no ha tenido la consistencia, ¿vale? Ok, pero ha sido un piloto rapidísimo que ha ganado final con la Aprilia, ¿vale? O sea que yo, vamos, creo que en Aprilia, pues bueno, sé que Aleix es el que manda, básicamente, pero al final ha construido también en su parte esa moto ganadora junto a Aleix Espargaró. Bueno, pues el momento de inflexión
obviamente lo ha explicado muy bien. Es que yo este día, tío, me emocioné bastante, ¿no? Porque... ¿por qué no podemos estar siempre a este nivel? Preguntaba Maverick, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Cuando hizo esa pregunta en Aprilia, y Aprilia no le contestó, es cuando decidió irse, ¿no? ¿Vale? Es cuando pensó, bueno, pues... entonces fue KTM y KTM le dieron ese respeto técnico que él pedía, ¿no? Explicaciones técnicas a por qué, ¿no? Y fue un poco el punto de inflexión de Maverick, ¿no? De este año, cuando en Austin. Por cierto, esa victoria, tío, le sale todo. Ese momento, cuando explica lo de su familia, lo que ha sufrido y tal, es que en serio, tío, la gente ve, no, Maverick tiene mucha pasta y tal, está en MotoGP. Hostia, lo que ha sufrido Maverick estos años, tío, lo que ha sufrido. Y vuelvo a insistir, es una vida muy paralela a la de Dani Pedrosa. Piloto con gran potencial, visto los datos, visto los resultados cuando las cosas se cuadran, ¿no? Cuando la moto está en su sitio, y no poder explotarlo siempre, ¿no? Y luego al final, pues mira, Yamaha, ¿cómo está Yamaha también con Quartararo? Que parece que Quartararo fuese la panacea en aquel momento, ¿y dónde está después? Sí, ganó un mundial Quartararo, obviamente, en el año 21, pero ¿dónde está Yamaha? O sea, es que, claro, el tiempo le ha dado la razón a Maverick en Yamaha. Es así, ¿vale? El tiempo le ha dado la razón a Maverick en Yamaha, ¿de acuerdo? Y al final, pues Aprilia fue una moto que yo creo que, yo me acuerdo que le aconsejaba en aquella época a su padre, oye, iros a Aprilia hasta que encontréis otra moto, para no estar parados, básicamente. Yo nunca me imaginaba estar 3 años en Aprilia como he estado, ¿vale? Pero al final, bueno, parece que la gente trabaja y tal. Maverick es muy buena persona, ve, la gente se esfuerza, que la apoyan. Es como que crean algo y dice, ahora no os voy a dejar tirados, ¿vale? O sea, seguimos con el proyecto hasta que el proyecto básicamente no ha visto que se rompía, cuando Maverick ha visto esto y se ha sentido cómodo para irse. O sea, ha esperado, para mí, el momento personal óptimo para irse tranquilo, tío. Cosas que otros no hacen, tío. Otros no lo hacen. Rossi se va de Yamaha a Ducati, se va de Honda con las cadenas en la pierna, en el pie, celebrándolo. O sea, no tienen esa parte humana a veces, ¿no? Son unos killers y hacen lo que haga falta, y Maverick no ha sido así. No ha sido así. Entonces, claro, en MotoGP eso lo pagas. Vas a los años, entras en un bucle negativo, pasan los años, y mientras otros saben darle vuelta de tuerca a la situación técnica, adquieren la moto y ganan carreras, pues tú al final entras en un bucle, pues no puedes enfrentarte con Yamaha, no puedes cambiar la moto en Aprilia, lo que a ti te gustaría, ¿no? Al final, pues bueno, ha acabado pues en KTM este año, en el que, por cierto, está motivadísimo Maverick Viñales, porque es una moto más natural, es una moto que se le adapta mejor a sus características técnicas, y en las que le han asegurado una cosa que no le han asegurado en otras marcas, de palabra y por escrito. Está escrito en un papel, en el contrato, que Pedro Acosta no es el número 1. Eso es lo que ha dicho Maverick, cosa que cuesta bastante de creer, pero bueno, de KTM me refiero, que KTM lo cumpla, ¿eh? No que Maverick lo niegue, no diga la verdad, ¿eh? Pero no hay número 1 en KTM. El número 1 será el que lidere la clasificación. El año pasado pasó con Pedro, la lideró él, lideró el proyecto, pero al final ha sido Binder el que ha quedado primero. O sea que empieza Binder primero como punto de partida este año, porque ha sido la primera KTM, ¿no? Pero bueno, ha sido bastante positivo el vídeo de Maverick, de lo que ha dicho, porque se encuentra bastante seguro y confiado. Y me diréis, sí, siempre lo mismo con Maverick, siempre promesas. Y yo diré, sí, es cierto, pero yo os lo digo, aunque Maverick no gane, voy a seguir creyendo en él siempre, me da igual, y aunque se retire y no gane, para mí va a ser uno de los mejores pilotos de MotoGP que han pasado por la parrilla. Es que es así, es que ha pasado con Dani, y esto con Dani lo decíamos, y pues, bueno, pues críticas como siempre, no en YouTube, porque en esa época no estábamos en YouTube, pero sí en Facebook, pero al final, pues yo creo que ha sido bastante unánime ese pensamiento, y creo que este vídeo que ha pasado, que ha hecho Dazón,
cuando lo veáis, os va a quedar esa sensación de que Maverick es un pilotazo y un pedazo de persona, un tío que es demasiado bueno para mí, para MotoGP. Es demasiado buena persona para pelearse en los paddocks de MotoGP. El otro día hicimos el vídeo de los lobos y en este vídeo nunca incluiré a Maverick Viñales porque él, de momento, no ha hecho esas prácticas de pillo para intentar conseguir o perjudicar a alguien en su beneficio, ¿de acuerdo? Eso no lo ha hecho Maverick y no lo va a hacer porque no va con su persona, ¿vale? Tampoco lo está haciendo Pecco Bagnaia, pero Pecco se beneficia ahora mismo de esa Ducati que le está yendo bien, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, porque el año que viene, a ver, este duelo me interesa a mí mucho, ¿de acuerdo? Me interesa mucho y Maverick empieza motivadísimo, ¿vale? No se pone freno, Viñales no se pone freno, lo dice en marca, quiere ganar con 4 motos diferentes, me encuentro fuerte. No solo Maverick se encuentra fuerte, sino que Pedro Acosta ha dicho que Maverick irá fuerte, ¿vale? Declaraciones de Pedro Acosta, a ver si se me... Vale, es que hay más páginas, hay más anuncios, tío. Vale, declaraciones de Pedro Acosta sobre Maverick Viñales y de Maverick Viñales sobre Pedro Acosta, ¿vale? Primero de todo, la moto, hecha por Dani, hecha para Pedro, hecha para, a la vez para Viñales. Viñales confirma un poco también lo que hemos comentado siempre en los análisis técnicos de los test, por ejemplo, en los que KTM una moto para él, una moto que angula más la curva, una moto más natural, que es menos tablón que la que lleva. Exactamente es lo que ha dicho Maverick Viñales, le encanta el setup de Pedro, miden igual, se ve, por pesos y tal, se ha puesto las medidas y toda la configuración de la moto de Pedro, y le ha parecido bien el setup de Pedro Acosta, ¿vale? O sea que vamos a ver qué pasa este año, porque va a ser, yo creo que uno de los años también de los duelos bonitos del campeonato, en los que yo no daría por hecho, que Pedro Acosta fuese el primer piloto de KTM este año. No lo doy por hecho. Es más, Bastianini también ha dicho que se encuentra muy cómodo con la moto. Yo Bastianini pongo más en duda. Creo que Maverick va a ser más fuerte que Bastianini, básicamente. Creo que es mejor piloto que Bastianini. Pero va a ser uno de los duelos bonitos del campeonato, ¿eh? Yo creo que va a ser uno de los duelos entre marcas muy guays, porque además entre Binder y Pedro hay un problema, que tienen configuraciones diferentes, pero aquí va a molar más porque tienen configuraciones más parecidas, Maverick Viñales y Pedro Acosta. O sea que va a ser, para mí, esas luchas por el número 1 de la marca espectacular. Y Maverick está muy seguro de sí mismo, está tan seguro de sí mismo que ha comprado acciones, ya sabéis que ha comprado acciones de KTM, está volcado con el proyecto y está volcado con el equipo que le han apoyado y le han prometido darle garantías técnicas para que él pueda explotar siempre su mejor potencial sobre la moto, cosa que yo aquí a Maverick sí que creo que aquí voy a ser más pesimista, porque Maverick siempre ha tenido problemas de agarre con muchas motos, y el grip va a ser como una especie de pesadilla, ¿vale? Para mí este año, no sé cuántas veces me he escuchado la palabra grip en la KTM, pero espero que pocas, porque Maverick ha dicho que puede levantar muy bien la moto, tiene más pick-up que la Aprilia, ¿no? Veremos qué pasa con ese aspecto, pero Maverick siempre ha sufrido mucho de grip. Sí que es verdad que Maverick ha sufrido con problemas de grip con motos más trazadoras. Nunca se ha enfrentado a una moto con más pick-up. Solo, se me está cayendo el iPad y solo diré una barbaridad ahora. Solo la Yamaha esa del 17, que Rossi dijo que perdió el ADN no sé qué. Que eso, veremos qué era esa moto, la Yamaha del 17, que a él le iba bien, por cierto. Y marcaba diferencias con Valentino Rossi bastante notables, hasta que Rossi empezó a cambiarlo otra vez todo. Pero veremos, porque es la primera vez que veremos a Maverick realmente llevar una moto para él, para su ADN. Es la primera vez. O sea, hemos estado en Suzuki, que bueno, acaba de llegar a MotoGP, era un cuadro en línea. Para mí no era su moto exactamente, aunque a él le gustaba bastante esa moto. Pero para mí, sabes que siempre he dicho que la moto de Maverick era la Honda. O sea, para mí la Honda era la moto para Maverick. O sea, no tiene nada que ver con una Yamaha.
Si creo que la mejor moto para Maverick es la Honda, no puede ser la Suzuki, básicamente. Y Maverick ha pasado a Suzuki, a Yamaha y a Aprilia, que Aprilia es peor que Yamaha todavía, o sea, en el aspecto trazador. O sea, es aún más trazadora que la Yamaha, más rígida. Y Maverick ha sido más fuerte que Oliveira, que Miguel Oliveira, que es un pedazo de piloto también. Vaya repaso le ha dado a Raúl y a Miguel Oliveira, a Maverick en Aprilia. O sea, que es la primera vez que Maverick se encuentra con una moto hecha para su imagen y semejanza, tío. O sea, me muero de ganas de ver esto. Mira, yo no sé qué va a pasar y obviamente no voy a apostar porque de manera firme porque las cosas salgan bien y tenga agarre y tal. Pero, tío, es que si tiene agarre con esta moto, Maverick la puede liar. Maverick tiene algo que le falta a Pedro Acosta. Y es las zonas rápidas, tío. O sea, Maverick es un caníbal en las zonas rápidas. Casi siempre es el más rápido en las zonas más rápidas de los circuitos. ¿Vale? Y ahora mismo ha dicho, es que me ha parecido increíble, tío. Ha dicho que esta moto va bien en las curvas rápidas. Digo, bueno, tío, a ver, esto ya que me aspen, tío. Porque decir eso, tío, cuando Pedro está fallando en ese aspecto y Binder, que es trazador, no está yendo rápido en ese aspecto, me ha parecido increíble que Maverick haya dicho eso de la KTM. Obviamente estuvieron a un segundo de Alex Márquez en el test, no apretó, dijo que fue por la línea, más que nada seguro, y no apretó. Pero me parece uno de los piques guapos del año que viene en los que veremos a Maverick con Pedro Acosta. Tal. Mira, yo el año que viene hay dos nombres que tienen mucho que perder. Es así. Uno es Marc Márquez. ¿Por qué? Porque tiene que ganar sí o sí. O sea, Márquez solo vale ganar. No hay más. O sea, si pierde es un fracaso. Ya está. Y no para mí, ¿eh? Lo digo para la esfera de MotoGP, pero tiene que ganar. Acosta tiene que ser la primera KTM la que viene. Si corre con KTM, obviamente. Tiene que ser la primera KTM. Dime tú a mí con qué cara se le va a quedar a Pedro Acosta si viene Maverick y le pasa por encima. O le gana, ¿no? O sea, es que Pedro Acosta tiene que ser la primera KTM. No, el rookie, bueno, ya lleva 2 años, tío. Lo del rookie, mira, esto del rookie, Marc llegó y ganó, Biaggi llegó y ganó. Eso del rookie a mí no me vale. Siempre que un piloto tiene talento, llega un añito, si quieres, el segundo ya está. No estar 4 años, eso que pasaba en 500, ¿no? Cuando llegaba Checa, Puig, Cribillé. No, hay que estar 4 años de aprendizaje para 500. Y ya Kocinski el primer día y estaba peleando por ganar en Suzuka. El primer día, con la 500, con la Yamaha. El primero. No, subirse, el primer gran premio, ahí enganchado a los 3 primeros en meta, ¿eh? O sea, que eso de la adaptación para mí es no vale. Y yo creo que Pedro Acosta el que viene, pues, oye, tío, tienes que estar arriba, ni rookie, ni hostia, ni mi segundo año, no. Tú tienes que estar arriba. Y después de lo que pasó este año, que por cierto, al final no ha sido él, ha sido Binder, pero sí que ha sido más rápido Acosta porque se ha caído, este año tiene que consolidarse en esa primera posición. Porque además, todos los medios lo están vendiendo como un tío crack que si va con una Ducati de Rasaría, lo mismo que Márquez, está vendiendo lo mismo de Viñales, de Pedro, que de Márquez, más o menos, ¿vale? La misma filosofía, ¿no? Entonces ahí va a ser un duelo importante entre Maverick, Viñales y Pedro Acosta, las cosas seguro, que a Maverick no le da ningún miedo esto, ¿vale? Está muy seguro de sí mismo y sabe sus posibilidades y sabe que él podría ser campeón del mundo por otros factores. Ha dicho Maverick en el vídeo algo que es que cuando he hecho así con las manos, tío, es que no estaba en mis manos al final ganar el mundial. Es que yo me levanto a las 6 de la mañana, bueno, plan ya 2, ¿no? A las 6 trabajo y tal. Veía las cosas que pasaban, decía que no las quería y las seguían haciendo, tío. Es que en serio, tío, tenéis que ver este vídeo de Maverick porque es impresionante, tío. Es impresionante las declaraciones y chapó, tío, a Izaskun, a Dazón, por este vídeo en el que hacía falta para entender un poco la situación de este piloto. Mira, yo siempre en MotoGP, os lo digo muchas veces, me baso en los argumentos, en los datos que veo, ¿no? Que siento, ¿no? Que veo y siento, ¿no? Para mí, un piloto que gana más carreras que otro no es un síntoma de que sea mejor, de entrada, ¿eh? O sea, de entrada, pueden ser muchas cosas. Y siempre os he dicho
y creo que el vídeo de los lobos del paddock lo empieza así, que para ser campeón del mundo tienes que empezar ganando en el paddock. Sin eso no eres campeón del mundo. Sin eso, en MotoGP es muy difícil, ¿de acuerdo? Si tú no eres capaz de controlar el paddock, de controlar las motos de tus rivales, de controlar tu moto que siempre esté bien a lo que tú quieres, no puedes avanzar. Y Maverick es el caso más claro de eso, junto a Dani Pedrosa. Que Dani Pedrosa yo creo que es un poco diferente, es más o menos lo mismo porque hay problemas técnicos. Dani era más, yo creo también por su peso y tal, ¿no? Pero a Dani en Honda le hacían caso, por cierto. O sea, lo de Maverick es peor, porque a Dani le hacían caso, a Dani le hicieron una moto para él, o sea, una moto pequeña, ¿sabes? En cambio a Maverick, pues no. La moto que le hicieron para él, que fue la 17, desapareció por Valentino Rossi, y luego, al final, pues él no pedía cambios, y Honda, Yamaha, pues el 17 más motos, el 18 más motos, el 19 más motos, ya en el 20 la moto le gustaba, el 21 otra moto nueva, digo, bueno, que no, que quiero la del 20. No, otra moto nueva en el 21. Entonces ahí Maverick nunca ha tenido el control sobre su box. Luego se fue a Aprilia, hasta Valle Espargaró, y ya lo visteis. Al final, tío, tener este potencial de ganar en Austin como ganó Maverick y tener que sentir que la esperanza ahora es Jorge Martín, que viene de ganar con Ducati, que Ducati, a ver, que Jorge Martín es un buen piloto, digo que no, pero coño, siempre que viene aquí de Ducati hay que dejarlo en cuarentena, ¿sabes? Porque vienes de Ducati, ¿sabes? O sea, hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Que va, ahí se dudó de él y se apuntó a la esperanza que era Jorge Martín. Entonces, claro, Maverick estaba dolido. Obviamente, cuando yo hablé con él el día de la entrevista, lo noté dolido. A mí no me dijo nada, obviamente, pero estaba dolido porque él dio su palabra con Aprilia y Aprilia no le acompañó en ese... Él dio su confianza y al final, pues Aprilia pasó de él y incluso no dejaron ni hablar, ¿no? En vídeos, que por cierto, otro día salió ya con el gorro de KTM, vestido de KTM, y pensé, bueno, en el chat me lo dijisteis, hostia, que ya está vestido de KTM, y pensé, joder, no me he dado cuenta, es verdad, estaba vestido de KTM, que si Aprilia ha dejado ya hacer la suya, pues bien por Aprilia, se lo merece Maverick, y se merece eso y mucho más. El Mundial le debe un título a Maverick Viñales, ese es el titular, y eso es lo que me quiero llevar a este vídeo, que vosotros os veáis un poco con esa idea de que esto es así, tío. MotoGP a veces es injusto con los deportistas, hay muchos casos, ¿vale? Y el caso de Dani Pedrosa nos ayuda a valorar y entender más el caso de Maverick Viñales. El Mundial le debe un título, MotoGP le debe un título a Maverick Viñales, es así. Y yo, obviamente, lo veo muy difícil que pase con KTM, porque está Aprilia, Ducati, que por cierto, Maverick no fue a Ducati, es que lo ha explicado también, y eso, hostia, me ha parecido un error, porque Jorge Martín valida ese error, ese pensamiento, ¿vale? O sea, Jorge Martín nos demuestra que Maverick está equivocado al decir que no va a ir a Ducati porque no es Lenovo. Y Maverick entiende o entendía que no ir a Lenovo es ya cerrarse una puerta para ganar. Por eso he ido a KTM, porque en KTM tiene las mismas oportunidades, es fábrica directo, es factory directo, no es un equipo satélite, ¿qué tal? Es fábrica directo, ¿vale? Es un paso más que Pramac, dijéramos, para que lo entendamos, pero claro, es que Jorge Martín ha ganado el Mundial en esa situación, en la que Maverick ha dicho que no. Ahí podríamos poner una falta, ¿no?, a Maverick, por decir, oye, mira, que Marc Márquez entró en una Ducati que no era oficial y le ha salido bien, ha acabado en Lenovo. O sea, Marc Márquez aquí ha demostrado ser más vivo que Maverick. Maverick, pudiendo elegir Ducati, ha elegido KTM oficial, más directo. Marc eligió Ducati inferior para acabar en Lenovo, el plan de Márquez, ¿no? Y Maverick nunca ha hecho eso. O sea, Maverick aquí, pues bueno, podríamos ponerle una X, ¿no?, de error, ¿no? Quizá era mejor irse a una Ducati y acabar en Lenovo, porque a Maverick gustaba también en Ducati, ya os lo digo. Entonces, veremos qué pasa. Yo dudo de que KTM sea la moto que le puede hacer campeón, obviamente, porque está muy fuerte Ducati, pero yo no descarto nada, nunca en el Mundial. ¿Sabéis que yo no descarto nunca ni a Márquez, ni a Pecco, a Maverick? Siempre es otro de los pilotos que están ahí.
y para mí se merecen toda la confianza siempre, siempre, siempre. Yo espero que le vaya bien la KTM, que KTM pues, pueda competir en buenas condiciones. Es más, creo que eso de congelar no es tan malo, porque los cambios, como ha dicho Maverick, no son buenos. A Maverick no le gustan los cambios, y KTM Maverick, te aviso, ya lo sabes tú, es una marca de cambios constantes, es chasis, no sé qué, es probar todo. KTM es esas que se vuelve loca probando cosas, y Maverick viene una experiencia de Yamaha con eso, de probar y probar y probar, ¿ok? O sea que llega a una marca oficial, pero en la que está sometida a cambios constantes en las motos, cosa que Pedro lo quiso parar. O sea, Pedro hizo algo el año pasado, que fue contener eso y centrarse en lo que él quería, y a partir de ahí seguir creciendo. Pero Maverick, frénalos a KTM, ya te lo aviso desde aquí, frénalos, porque si vas de buen tío, va otro chasis y tal, frénalos, tío. Cuando tengas la moto a tu gusto, páralos, porque KTM son de los que les mola probar y probar y probar, ¿vale? Así que emocionante este año de KTM también, entre Pedro Acosta y Maverick Viñales, en las que no descartamos nada. Y repito, Pedro Acosta y Marc Márquez, bueno, y Peco también, tiene mucho que perder también, obviamente. Peco Bagnaia, Marc Márquez y Pedro Acosta tienen mucho a perder, y Maverick, por ejemplo, no tiene nada que perder. Ya todo lo que haga para bien será para cambiar esta mala rutina de resultados, esta mala racha de resultados, y al final que esos buenos resultados, si los consigue, acompañen a este vídeo, que para mí despeja muchas dudas sobre la persona y el piloto que es Maverick Viñales, que es un top en todos los sentidos, ¿vale? Así que nada, chicos, hasta aquí el speech. Espero que vayáis a ver el vídeo a Dazón, o ya lo habéis visto, lo disfrutéis y entendáis la situación por la que he vivido y la valoréis como merece Maverick Viñales. Así que hasta aquí el speech, chicos, y vamos con el chat en 3, 2, 1, ya. Bueno, chicos. Por cierto, la gente de Twitch, tío. La gente de Twitch, DRMH72, TR Moto Suscriptor, hello, ¿qué tal? DJ Retrete, toma ya. P2 y P3 para Jordi Bañolas. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí hablando de Maverick Viñales en TR MotoGP. Me ha parecido espectacular el vídeo. No he podido resistirme a hacer este vídeo después de ver esta maravilla dirigida por Izaskun Ruiz sobre Maverick Viñales, ¿vale? Desmo 58 Barcelona, tío. Por fin, tío, por fin estás en el chat, tío. Que te he enviado WhatsApps, tío, contéstame, ¿no? Tío. Desmo 58 Barcelona, por fin. Alberto Barañano, ¿qué pasa, tío? ¿Has visto el vídeo de...? Bueno, por cierto, os pregunto, ¿habéis visto el vídeo de Dazón o no? Porque no sé cuándo ha salido, yo lo he visto hoy, pero aquí en el principio la gente que ha dicho que sí, ¿vale? Luis, ¿te gusta Andorra? Amo a Andorra, no es que me guste, adoro Andorra, Alejandro88. Estoy enamorado de Andorra. Digo, para ser más claro ya, ¿vale? Mira, es que mira, tengo aquí las galletas, aquí la copa, aquí la matrícula de Andorra, aquí otra copa, Andorra, es que estoy andorranizado, ¿sabes? Andorranizado estoy. Vale. Ok. Bueno, pues vamos por WhatsApp, ¿vale? Desmo, ¿vale, tío? Por cierto, Desmo, te dejo una primicia para ti, ¿vale? Bueno, te la pongo por WhatsApp. Te envío un WhatsApp ahora, ¿vale? Te pongo un WhatsApp, ¿eh? Si estás en el móvil,
Te acabo de poner un WhatsApp, ¿vale? Un momento, ¿eh? Bueno, ya lo verás. Veo que no te conectas, así que ya lo mirarás, ¿vale? Interesante directo, como siempre, Luis. En un rato veré el vídeo de Dazón. Oye, yo me he quedado de piedra con lo de Repsol y... Ay, con lo de Honda de Moto 3, tío. Ay, de 125, Ojo, me he quedado de piedra, tío. Cuando Honda pasó de él, tío. Digo, buah. Hostia, me he quedado de piedra, No lo he visto, pero ya tengo que ver a la tarde. Pues sí, tienes que verlo, Alberto. Tienes que verlo, tío. Muy guay el vídeo, de Maverick. Es emotivo. Es increíble, tío. A mí es uno de los mejores vídeos de MotoGP que he visto en mi vida. El de Dani también, el de la despedida de Dani. Y bueno, el de Márquez de la operación también, cuando se opera y todo eso, cuando decide operarse la segunda vez. Son palabras mayores. Hay bastantes momentos, pero en yo creo que es más una causa, tío, de Maverick. Y yo creo que Maverick en este vídeo va a hacer que mucha gente opine diferente sobre él. Creo que ha sido un buen vídeo para él. Por eso he felicitado a Izaskun al principio del vídeo, porque me ha parecido una obra de arte, tío. O sea, es así. Me ha parecido un vídeo de una calidad impresionante. A nivel de preguntas, de todo, tío. De todo. O sea, bueno, brutal. Me ha parecido una virguería de vídeo. El chico de modas Martín, vaya publicidad le están haciendo en todos los programas y sagrados. ¿Sale algo de lo forcado? No, no sale nada. No sale nada de eso. No sale nada. Es que yo creo que lo de Forcada no es nada relevante en la etapa de Maverick, ni llevar el 12, ni ponerse Kelos, ni poner Esteban García, ni nada de esto, tío. ¿Sabes? Yo creo que ha sido más, a pesar de todos esos cambios, las cosas siguen iguales, ¿sabes? Esa un poco la postura de la confianza de la marca, ¿no? Pues bueno, Rossi sabía pues dominar más a la marca. Es que, tío, a veces una cosa que vais a flipar, pero es que Yamaha le pidió perdón a los pilotos, a Rossi más que nada, fue a Rossi, les pidió perdón, a los pilotos, ¿sabes? Hubo esa rueda de prensa, ¿no? Que yo siempre dije que ahí el que la liaba era Rossi, para mí, y Yamaha pidió perdón, en eso, O sea, fue muy fuerte, Así que... Fue muy fuerte, tío. Bueno, chicos, sábado vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y nada, pues gracias por estar en el directo y poco más, ¿vale? Ahora, bueno, mi móvil sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea que ya lo sabes. Muy bien, tíos. Pues nada, gracias por estar en el directo, sábado 14 y mañana vídeo con Manolo. No sé si tengo la portada por aquí. Creo que la tengo por aquí, la portada. No, no la tengo por aquí, no. No la tengo. Mañana vídeo con Manolo también para ver si la tengo por aquí. Ah, sí, mira, tengo por aquí la portada. Sí, la tengo por aquí. Suscrito en el secundario. Gracias, Alberto. Hazme publi por ahí, porfa, tío. Vale. Es que tengo muchos vídeos, tío. Están pasando sin visitas y me sabe mal, tío, que se pierdan, ¿sabes? ¿Vale? Gracias, DR. Mira, os dejo la portada de mañana por la tarde con Manolo.
¿Dónde está? Archivos, escritorio. Ay, no está. Qué raro, tío, no ha subido. Joder, no ha subido, tío. Escritorio. Joder. Aquí. Mañana, chicos, tenéis... ¡Pam! Pasó de todo. Vuelve Brasil a MotoGP. Con Manolo mañana por la tarde a las 8, 7 o 8 por ahí, cuando llega Manolo, que está en Zaragoza, Manolo. ¿Qué estás haciendo en Zaragoza, Manolo? ¿Qué estás haciendo, Manolo? ¿Qué miedo me das? Mañana hablaremos con Manolo sobre Brasil. Es que fíjate, tío, primer título de Sito y de Cribillé, los dos con el 3, Repsol, Capsa, Brasil, circuitos diferentes creo, pero los dos con el 3, qué coincidencia, Bueno, antes era bastante habitual, ¿no? Porque el 3 era el año anterior, que he estado, ¿no? Y entonces, bueno. Así que hasta aquí el directo, chicos. Y nada, saludos. Y Fe, Maverick y... Maverick, un abrazo, tío. Eres un grande, tío. O sea, te apreciamos un montón desde TR siempre. Siempre. Te apreciamos un montón. Y muy fans tuyos, con Manolo y yo. Y a seguir así, tío. Y a mí, que no seas un lobo, me gusta más que ser lobo. A mí me gusta más no ser lobo del paddock. No lo critico, ser lobo, pero tú no lo eres. Tú eres un buenazo. Y me encanta que seas así. Así que aquí eres un fan incondicional. Y no cambies, tío, no cambies, ¿vale? Hasta aquí el directo, chicos, y nos vemos mañana con Manolo para este pedazo de vídeo. ¡Chao!